Gracias y paz, amados hermanos. Hace poco me llegó un mensaje de una persona preguntándome que qué pensaba yo sobre el cambio radical que había dado la sierva Wendy. Ay, pero no mande que se pare. Ay, Dios mío. Mira eso, qué linda. Linda. Qué linda. Más presta que la situación, por el amor de Dios. La que la clavó, la que la humilló. La que tuvo problemas con el marido porque tiene problemas hormonales, ¿no es esa? Reconozco que me sorprendió ese tipo de correos, porque normalmente me llegan mensajes, me llegan correos, me llegan preguntas, pero son de temas que considero más serios, más relevantes. A veces dudas teológicas, a veces me preguntan una idea, un pensamiento sobre alguna situación en particular, pero seria. Pero la verdad es que me sorprende que alguien estuviera inquieto por saber mi opinión sobre el tema del cambio radical que ha dado la sierva Wendy. Pero bueno, tengo que reconocer que cuando leí la sierva Wendy y me enlazaron un vídeo, no me hizo falta verlo porque la verdad es que están las redes plagadas de todo tipo de contenido, tanto de ella como de ese otro chico joven, Soporte mi locura, casi siempre alrededor de ese programa. Creo que es un programa tipo de farándula. No sé si al principio era un programa de música vinculado a la música urbana, pero al final parece más un programa de farándula, ¿no? Pero no lo sé, no lo conozco, pero creo que se llama Alofoque. Y luego también está ese chico, el Doctor Nastra o algo así, que siempre los entrevista. Bueno, he leído por ahí los nombres, a lo mejor he pronunciado algunos mal, desde aquí me disculpan, no lo he hecho con ninguna mala intención. Pero cuando uno ve ese tipo de contenido, uno debe tener claro ciertas cosas, ¿ok? Y yo voy a hacer una pequeña reflexión. No conozco a nadie, tengo que decir, no soy seguidor de la sierva Wendy, no soy seguidor de Soporte mi locura, aunque Soporte mi locura, si no me equivoco, era aquel otro que se hizo famoso, ¿verdad? Era Felipe Guzmán, si no me equivoco, que salían haciendo los vídeos, los famosos Rabacucu, y les hicieron muchos memes, muchas bromas por su manera de expresarse, ¿no? En los vídeos, y eso los volvió virales. Luego se separó, empezó ahí ya a entrar en estos programas, ganó fama de manera más independiente. Luego la sierva Wendy parece que había dejado, ¿no? Aquel movimiento más religioso, más legalista, aquel movimiento, ¿no? De los Rabacucu que, pues, son conocidos entre ellos, se llaman los Sana Doctrina, y había acabado, ¿no? En la iglesia de Marcos Yaroide. Entonces, cuando tú pones todo esto sobre la mesa, la primera cosa que tengo que decir es que para mi percepción, esas personas no representan a los evangélicos. Y si alguien ve mi vídeo hoy, si alguien ve este contenido y quizá no sabe mucho de los evangélicos, quiero decir públicamente que ni los Rabacucu, yo ya sé que es un nombre quizá burlesco que les han puesto, pero es que no sé el nombre, no sé cómo se llaman, pero ni ellos, ni la sierva Wendy, ni Soporte mi locura, ni ese tipo de personajes que suelen llevar a esas plataformas representa la fe evangélica. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Hermanos, tenemos que aprender a discernir dónde hay un hermano y dónde hay un cómico. Y a veces uno tiene que ver, no, mira, es un humorista, un cómico, un personaje para vender en la televisión algo, una idea, un personaje, pero esto no es un hermano en la fe. Ningún hermano en la fe serio se prestaría a esas cosas. Eso es lo primero. Ya puede ser calvinista, ya puede ser arminiano, ya puede ser bautista, pentecostal, metodista, pero no entraría en esa dinámica de programas. Ningún ser humano evangélico, al menos maduro en la fe, puede ser que sea nuevo y todavía no tenga mucha conciencia de algunas cosas, pero un creyente maduro, una persona que profesa una fe evangélica madura, no se va a prestar para dar esa imagen en esos programas. No quiero decir que no pueda ir. Es decir, Juan Manuel, pero un creyente puede ir a uno de esos programas. Oye, si vas a ser luz, si vas a mostrar el evangelio, si vas a honrar la fe cristiana, si vas a exaltar a Cristo,
si vas a dar un testimonio ejemplar a la luz de la palabra de lo que es un creyente con tu forma de hablar, los temas que tocas, cómo abordas los asuntos, cómo es Cristo exaltado en cada uno. Oye, claro que sí. Yo creo que un creyente, si se le abre una puerta donde poder ser luz y predicar el evangelio, la tiene que aprovechar. A pesar de que hay mucha gente que juzgará, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? Vas por esto, vas por aquello. A lo largo de la historia, muchos creyentes han pisado suelos que otros no irían, pero han servido para dejar la semilla del evangelio. Lo que pasa que la sierva Wendy, Soporte mi locura, en esas entrevistas que dan, no se queda ahí la semilla del evangelio. Se quedan otras cosas, tocan siempre los mismos temas. Así que en primer lugar debemos saber que esos personajes no representan la fe evangélica. Se representan a ellos mismos, pero no representan. Ah, claro, es que yo tampoco voy como representante. Nadie va como un representante escogido. No tenemos un papa evangélico, un representante mundial de la fe evangélica, pero me refiero al hecho de que su manera de hablar, de actuar, sus conversaciones, diálogos, hasta debates, sus palabras, todo lo que envuelve la temática que les hacen tratar ahí y su manera de abordarlo y cómo saltan de programa en programa. Ahora aquí me echan de aquí, me voy al de la competencia, pero siempre para hablar de las mismas porquerías. Pues al final no es que seas el representante de la fe evangélica, pero es que no representas los valores de la fe evangélica. Eso por un lado. Número dos, el peso de una iglesia hace mucho en una persona y el caso de la sierva Wendy, el caso de Soporte mi locura, es la evidencia de cómo pesa una iglesia en un corazón. Por ejemplo, hay personas que llegan a nuestra congregación y no quiero que se me ofenda a nadie de lo que voy a decir ahora, pero van a entender por qué lo digo. Hay personas que llegan a nuestra congregación, especialmente algunas mujeres, y, por ejemplo, cuando nos han venido personas del movimiento misionero mundial y son mujeres, más o menos las veo venir. Es decir, cuando empiezan a visitar, yo me aventuro a pensar, creo que vienen del movimiento misionero mundial o de una rama parecida. Y cuando les pregunto, o son del movimiento o han pasado por el movimiento o han pasado por alguna rama parecida. Juan Manuel, ¿y cómo lo sabes? Ustedes ya saben por qué lo sé. Ustedes ya saben por qué mirando a esas mujeres que empiezan a visitar la iglesia, sé de qué movimiento pueden venir y probablemente sé por qué han salido de cierto movimiento. ¿Por qué lo digo? Porque el peso de una iglesia y su enseñanza hace mucho en las personas. La sierva Wendy empieza con esta gente que se autodenomina la sana doctrina, ¿no? Por su vestimenta, el tipo de peinado, sus ideas, sus pensamientos. Luego se hizo famosa por un tema, ¿no? El tema de la intimidad en cuanto a alguna práctica en la intimidad. Eso se volvió un tema que fue viral, la hizo en las redes famosa, acabó saliendo de su denominación. ¿A dónde acaba yendo? Pasa ese tiempo donde está en tierra de nadie y acaba, no, es que te vas. Te vas de los Rabacuco a Yaroide. O sea, es como irte de ser vegano al McDonald's. Es que hay un punto medio, señores, donde está no voy a definirlo, pero hay un punto medio entre los Rabacucu y Yaroide, hay un punto medio, ¿no? Entre, no sé, entre los Rabacucu y Hilson hay un punto medio. Pero ahí acabó ¿dónde? Acabó con Yaroide. ¿Qué empezó a pasar? Su manera de hablar cambia. Su manera de vestir cambia. Ya aparece bailándose su bachatita, su merenguito. Ahora en vídeos bebiendo alcohol. Y tú dirás, pero ya empieza a decir, no, yo era esclava, yo era esto. He encontrado la libertad en la iglesia de Yaroide, parece, ¿no? Pero mira el efecto. Todos sabemos cómo es la iglesia Marcos Yaroide, todos sabemos cómo son sus creencias, sus pensamientos, su manera de ver la vida. Él mismo, Marcos Yaroide, ha aparecido bailando merengue, bachata y cosas en muchos lugares y en muchos espacios no cristianos. Entonces, el efecto de esa iglesia sobre la vida de ella la ha llevado aquí, ¿no? O sea, no tiene una identidad clara, se estará buscando, andará un poquito desorientada, pero claramente pasa de la influencia
de ese grupo de los Rabacucu a la influencia de ese grupo más tipo Marcos Yaroide y su iglesia, y más la influencia del movimiento y del entorno de la farándula, donde se ha metido con estos programas de Alofoque y toda esta gente. Una cosa ha llevado la otra. ¿Qué vemos aquí? La influencia, ¿no? La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y yo no digo que quién es aquí la mala influencia, ¿no? Pero me refiero al efecto de la compañía y de la influencia sobre nosotros. Muchas personas deben entender esto. La iglesia a la que vas, el grupo de personas al que perteneces, la familia a la que perteneces, el entorno en el que creces, todo te afecta. Sus enseñanzas, sus pensamientos, sus ideas, sus ideologías, sus filosofías, sus credos, sus confesiones, todo te acaba dando forma. Entonces tienes que ser muy sabio, muy prudente, muy selectivo a la hora de escoger bien dónde vas a crecer, porque donde estés te va a marcar, te va a influenciar de en cierta manera. Y eso es evidente en personas como esta, ¿no? Por ejemplo, Soporte Mi Locura también viene de ese grupo Los Rabacucu, a la que entra en el grupo más de la farándula, esos programas, se hace más famoso y tal, empiezas a ver cambios en él, la influencia. Otra cosa que quiero comentar en cuanto a esto, hay que preguntarse si esas personas han nacido de nuevo. Hay que preguntarse si esas personas han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la tendencia del creyente es crecer en santidad, en madurez, en conocimiento bíblico y no ir para atrás como los cangrejos. Cuando una persona, en lugar de crecer en santidad, parece que cada vez se vuelve más amigo del mundo, la Biblia es clara al afirmar: aquel que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, nosotros entendemos que la santificación en el creyente es algo prometido por Dios, que va junto con la salvación. Junto con la salvación hay una garantía de santificación. Obviamente, si eres salvo y te mueres a los 2 días, la santificación progresiva no se va a ver mucho en ti. Pero conforme van pasando los años, si el Señor no te llama a su presencia, la Biblia garantiza que con tu salvación viene tu santificación. Normalmente no vemos que el creyente vaya para atrás, cada vez más maleducado al hablar, se mete en temas soeces, en temas imprudentes, en conversaciones inadecuadas, en griterías, en pleitos, en esto, en aquello. No suele ser un crecimiento en sabiduría, un crecimiento en madurez, un crecimiento en piedad y no en mundanalidad. Entonces, hay que cuestionarse si esas personas realmente son creyentes. Que alguien hable de Jesús, que alguien se titule siervo o cristiano, no significa que lo sea. Recuerden que muchos en aquel día dirán: Señor, Señor. Entonces sabemos que hay gente que hasta el final de sus días va a profesar ser cristiano, incluso va a estar congregando en iglesias y no lo serán. Y se darán cuenta cuando se encuentren con el Señor Jesucristo y Jesús les diga: apartaos de mí, yo nunca os conocí. Siguiente punto que para mí es relevante en cuanto a todo esto, y es que debemos entender que lo que está haciendo el mundo con eso es querer avergonzarnos la fe. ¿Por qué estas personas llevan a los pastores de se murió el diablo? I love you, Jesus. ¿Por qué llevan a esos personajes? Que sabemos que en las redes poca gente los toma en serio. Yo no me burlo de ellos, pero eso es una realidad y no me importaría decírselo frente a frente. En las redes ellos no son conocidos por algo serio. En las redes ellos son conocidos por ser un meme, por ser algo de comedia o por ser algo de farándula o por ser algo de escándalos televisivos o por ser algo de programas de farándula de este tipo. Pero no son conocidos por su seriedad cristiana, su elocuencia cristiana o sus enseñanzas. Mire, voy a decir algo y perdónenme con el comentario. No quiero que nadie lo malinterprete. Ustedes ven esa señora, hicimos un vídeo de ella, así que yo afirmo que estoy en desacuerdo con muchas cosas que enseña, incluso con el hecho de que se denomine pastora. Pero, ¿saben esta señora, la pastora Kenia? Era Kenia, creo. Esa señora, cuando va a esos programas, más allá de que no esté de acuerdo en sus creencias en varios puntos,
más allá de mi pensamiento, hay una realidad. Esa señora se mantiene seria. Se ha mostrado una mujer seria, ha confrontado incluso a ateos firmemente, ha mencionado mucho el nombre de Jesús, ha sido hasta misericordiosa con esta gente, diciendo, le aconsejo que deje ese mundo, que se cuide. Es decir, ha mostrado una postura mucho más piadosa, sabia y prudente que el Soporte, que la Wendy, que el pastor Adrián y que ese grupo. Yo puedo estar, repito, nadie malinterprete, estoy en desacuerdo con enseñanzas que sostiene y pensamientos, pero más allá de eso, al menos esa señora ha mantenido una seriedad y por lo general nadie la considera un meme. Es más, la consideran muchos una mujer seria. Aunque tengamos diferencias, al menos es una mujer que no ha ido con el fin de avergonzar. Pero a la sierva Wendy, a Soporte Mi Locura y al otro de los Rabacucu, no lo llevan al programa por su seriedad y ellos lo saben. Ahora, vamos al otro lado. Ellos lo saben, pero ellos están aprovechando su momento. ¿Para qué? Para hacer dinero. La sierva Wendy hace nada sacó un vídeo de YouTube de una canción bailando y moviéndose como una mundana. Ah, pues yo no pienso que, bueno, piensa lo que quieras, pero ella lo sabe, se ha hecho famosa por hablar de ese tema de intimidad, se ha hecho famosa por las críticas y ella lo disfruta y alimenta eso porque eso es lo que a ella le está yendo bien. Es decir, ellos han sido seducidos por eso. Yo no sé si era su idea desde el principio, pero obviamente al burro le ponen una zanahoria y va. Les han puesto la zanahoria de la farándula, la zanahoria del mundillo farandulero, la zanahoria de quizá el buen caché, el buen dinero por cada vídeo, por cada intervención. Les han puesto la zanahoria delante y han dicho, ¿qué tengo que hacer? Jaleo en las redes, vergüenza en las redes, avergonzar la fe. Lo haré. Haré debate, gritaré a los faranduleros, me burlaré, hablaré de lo que sea para alimentar la hoguera y ya. Mi consejo va en dos direcciones. El primero para ellos. Si son realmente cristianos, yo les recomiendo dejar de ir a esos programas, ser pastoreados con madurez, arrepentirse de lo que han hecho, porque ellos dos son conscientes, y si quieren regresar, que sea para darle la gloria a Dios. Segundo consejo, amados hermanos, no debemos invertir mucho tiempo en esos programas, no debemos invertir mucho tiempo en esas cosas. Yo no soy nadie para decirle a nadie qué ver y qué no ver, pero déjenme dejarles esto. El tiempo es poco, a ninguno nos sobra, por eso debemos ser bien selectivos a la hora de escoger qué vamos a ver. Y yo siempre les recomendaré ver cosas que les hagan pensar, que les hagan reflexionar, que les hagan meditar en el Señor y sobre todo, que edifiquen sus vidas. Allí donde vayamos, debemos buscar darle la gloria a Dios y lo que estos personajes nos enseñan es que no todo el que dice ser cristiano representa bien el cristianismo, que nosotros también debemos examinarnos porque podemos representarlo mal aquí en las redes o podemos representarlo mal en el trabajo o podemos representarlo mal ante nuestra familia inconversa o podemos representarlo mal ante la escuela. Y nosotros no somos llamados a avergonzar el Evangelio, somos llamados a adornar el Evangelio con nuestra vida piadosa y vivir una vida para la gloria de Dios. Así que esto nos debe servir para cuidarnos nosotros. Ellos están dando más vergüenza porque son más públicos, pero quizá nosotros podemos estar dando vergüenza en lo privado de nuestro trabajo, de la escuela, de la casa. Así que al final, estemos donde estemos, vivamos para la gloria del Señor. Y cuidado, porque ellos han sido seducidos por ese mundillo. Nosotros podemos ser seducidos por otras cosas para que acabemos negando nuestra fe y valores por una zanahoria. Pero hermanos, somos ovejas, no burros.